Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la semana número 4. Vamos a tratar de tres temas. Primero, movimiento parabólico. Segundo, MCU y MCV. Por ejemplo, vamos a ver los elementos necesarios para comprender por qué o cómo digamos, se manifiesta una trayectoria de un proyectil, por ejemplo. ¿De acuerdo? O el movimiento, en este caso, de un balón, por ejemplo, en este caso, jugando básquet. También veremos el movimiento de una rueda, por ejemplo, ¿no? Cómo acontece ese movimiento. O, por ejemplo, el movimiento de o de este juego mecánico llamado la vuelta al mundo. Entonces, jóvenes, vamos a empezar primero con el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, en simples palabras, se podría decir de manera informal que es la unión entre el movimiento rectilíneo uniforme MRU y el movimiento rectilíneo uniformemente variado MRV. Cuando juntamos ambos, estamos ante un movimiento parabólico. Entonces, diremos lo siguiente: el movimiento parabólico es un movimiento compuesto por dos tipos de movimientos, independientes ellos. En el horizontal tendremos al MRU. En la dirección horizontal, y en la dirección vertical tendremos al MRV. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a analizar este movimiento. ¿Cómo es que de manera horizontal realiza MRU, de manera vertical MRV? Primero, observemos este cuerpo. Está siendo lanzado con una velocidad V0 y forma un cierto ángulo con la horizontal, un ángulo teta. Lo que vamos a hacer a continuación es descomponer a este vector en componente horizontal y componente vertical. Entonces, esta componente horizontal sería, en este caso, V0 coseno de teta. Mientras que la componente vertical sería V0, V0 seno de teta. Ese es el primer paso que estamos haciendo, descomponer en componentes horizontales y verticales a ese vector. Lo segundo que vamos a hacer es justamente mencionar lo que estamos apuntando aquí. Decimos de que en el eje horizontal, en este movimiento parabólico, se va a realizar MRU. Lo que quiere decirte es lo siguiente, que estas componentes horizontales, en todo el movimiento parabólico, van a ser constantes en módulo y en dirección. Solamente estas componentes horizontales, o sea, estos vectores de rojo que estoy señalando en este momento. Por ejemplo, en este punto, esta componente horizontal permanece constante y como tenía un valor inicial de B0 coseno de teta, en este punto también tendrá el valor de B0 coseno de teta. Y así sucesivamente, jóvenes. Acá también tendrá B0 coseno de teta, B0 coseno de teta, y así sucesivamente. B0 coseno de teta. ¿Ok? Ahora, veamos por otro lado la componente vertical. En esta componente vertical hemos mencionado de que se realiza MRV, o sea que debido, obviamente, a la aceleración de la gravedad, ¿te acuerdas? Era una aceleración vertical, un vector vertical hacia abajo. Representa la aceleración de la gravedad. Y justamente por eso la componente vertical
no va a realizar MRU, sino MRV. En este caso, por ejemplo, empezamos con esta componente vertical de B0 seno de teta. A medida de que va subiendo el cuerpo, esta componente vertical va disminuyendo de valor. Ya no va a tener el mismo valor, va a tener otro valor. Por ejemplo, en este caso será BY, por ejemplo, ¿no? Hasta que cuando llega a un cierto punto llamado altura máxima, la velocidad en la componente vertical es igual a cero. Solamente estoy diciendo de que la componente vertical es cero. No estoy diciendo que la velocidad total del cuerpo es cero, puesto que como ves aquí, este cuerpo tiene una velocidad, pero una componente horizontal, pero su componente vertical ha desaparecido. ¿Ok? Entonces, en el punto de altura máxima, la componente vertical se vuelve cero. Bien, seguimos bajando. Ahora, como en el caso anterior, cuando estábamos viendo caída libre, ¿te acuerdas? A la misma altura, los vectores, en este caso verticales, van a tener el mismo módulo, pero sentido contrario. Si a esta misma altura tenía un valor de BY, a esta misma altura, este vector que está apuntando hacia abajo tendrá un módulo de BY, pero en este caso estará apuntando hacia abajo. ¿Ok? Y seguimos bajando, jóvenes, hasta llegar a este punto. En este punto, al nivel del suelo, si el vector está apuntando hacia arriba con B0 seno de teta, como está al mismo nivel, este vector vertical apuntará hacia abajo y con el mismo valor de B0 seno de teta. En eso consiste, jóvenes, el movimiento parabólico. Es tan eh, simple. No tenemos por qué memorizar más fórmulas, aunque también hay fórmulas que te van a ayudar a resolver algunos problemas, claro. Pero en general, con las fórmulas que tenemos en el MRU y en el MRV ya podemos solucionar cualquier problema de movimiento parabólico. O sea que para el MRU hay que recordar la única fórmula que tenemos, distancia es igual a velocidad por tiempo, es la única, no existe más. Y para el MRV hay que recordar las cuatro fórmulas, ¿no? Ya veremos de que en algunos casos será preciso utilizar los casos vectoriales o escalares. Eso lo vamos a ver en los problemas. ¿De acuerdo, jóvenes? Miren, van a ver que esto es bastante sencillo. Veamos el problema 2. Dice, se dispara un proyectil con velocidad de 5 metros por segundo, como se muestra en la figura. Determina el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria parabólica de A hasta B. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este caso, jóvenes? Parece un problema un poco complicado, ¿no? Parece. Tú lo he mencionado, pero no lo es. Fíjate, lo primero que vamos a hacer en este caso es descomponer este vector en componente horizontal y en componente vertical. ¿Cuál sería su componente horizontal? Sería este vector de aquí. ¿Y cuál sería la componente vertical? Sería este otro vector de aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, fíjate, este vector tiene un módulo de 5. O sea, esta componente horizontal sería 5 seno de 53 grados. ¿Y eso cuánto me daría, jóvenes? El valor de 4, ¿cierto? 4 metros por segundo. Ese sería el valor de la componente horizontal. Y el valor de la componente vertical, bueno, sería simplemente 3, ¿no? 3 metros por segundo. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Ahora, a nosotros nos piden el tiempo en el cual ha hecho este movimiento el cuerpo, ha descrito todo este movimiento. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente.
En la parte horizontal, o en las direcciones horizontales, el cuerpo estará realizando MRU. Y en en este caso, la dirección vertical, el cuerpo estará realizando MRV. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, mira, si nos damos cuenta, no necesitamos analizar la parte horizontal. ¿Sabes por qué? Porque solamente te piden el tiempo en el cual ha descrito esta trayectoria. O sea, que en la parte horizontal, en este caso, solamente vamos a utilizar esta fórmula. Distancia es igual velocidad por tiempo. Nada más. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿cuál es la distancia? Cuando hablamos de distancia, hablamos de distancias horizontales. La distancia en este caso sería esta de aquí, que estoy señalando. Esta longitud horizontal sería mi distancia D, por ejemplo. Porque, repito, estamos hablando de todas las direcciones horizontales, ya sea velocidades en dirección horizontal o distancias en dirección horizontal o distancias horizontales. Profesor, ¿y esta distancia de 162 metros no nos interesa? Estamos hablando de las distancias horizontales. En este caso, este segmento colocado de forma horizontal, ¿no? Por eso que para aplicar esta fórmula voy a necesitar solamente el valor de este segmento. Sería en este caso 24, reemplazando. 24, esto es igual a la velocidad. Repito, estamos solamente enfocados en las componentes horizontales. O sea que lo único que me va a interesar a mí es esta componente horizontal de 4 metros por segundo. Y nada más. ¿Ok? 4 multiplicado por el tiempo que no conozco cuánto vale. Ahora t será igual a 6 segundos. Alternativa a la letra A. ¿Te das cuenta, joven? ¿Hasta ahí todo claro? A ver, preguntas. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Se han dado cuenta de que en este movimiento parabólico, al momento de hacer esa descomposición, el componente horizontal, el componente vertical, no fue necesario analizar la componente vertical? No siempre va a ser necesario, a pesar de que te pueden dar datos. No siempre será necesario analizar esa componente. Como ven, este problema salió en un solo paso. ¿Ok? Todo claro entonces, ¿no, jóvenes? Problema número 3. Dice, un proyectil es lanzado horizontalmente describiendo una trayectoria parabólica como se muestra en la figura. Determina la rapidez de lanzamiento. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Ok? Entonces, a nosotros, eh, de nuevo, vamos a descomponer este movimiento en componente horizontal y en vertical. Pero lo que primero vamos a hacer, en este caso, es analizar la componente vertical. O sea, acá vamos a poner en la componente vertical, nosotros vamos a enfocarnos en el MRV. MRV vertical, o también llamado como movimiento de caída, bueno, movimiento vertical de caída libre, ¿no? Cuando la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. O sea, es un caso especial del MRV. Y por otro lado tendremos al movimiento horizontal, la parte horizontal. Y como he repetido varias veces, acá tendremos al MRU.
¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, en la parte vertical, nosotros, ¿qué vamos a tener? Mira, nosotros vamos a fijarnos en la parte vertical. La componente vertical inicial de este cuerpo, en este caso, es igual a cero. Tú dirás, profesor, acá este cuerpo está siendo lanzado con velocidad v0 horizontal. Yo te respondería, tú has dicho horizontal, pero la componente vertical, que es lo que nos interesa a nosotros, es cero en este punto, en el punto inicial. Y a mí solamente me interesan las componentes verticales, nada más. Así también como las distancias verticales. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, lo que vamos a nosotros a hacer es, ¿en cuánto tiempo este cuerpo ha recorrido esta distancia vertical? Esta distancia vertical lo voy a sombrear de azul. Esta distancia vertical, ¿en cuánto tiempo lo ha hecho? Eso es lo que nosotros nos vamos a preguntar. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos la distancia de dato, tenemos velocidad inicial de dato, tenemos aceleración de dato también. Recuerda de que en este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos, joven? Bueno, aplicamos la fórmula, mm, puedes aplicar la fórmula escalar del MRV también. Sería D es igual V0 más menos aceleración. ¿Cuánto un término, no? V0 por T más menos aceleración entre 2 tiempo al cuadrado. Esta fórmula vamos a utilizar ¿para qué? Para calcular el tiempo, justamente, el tiempo que le ha tomado al cuerpo en recorrer esta distancia vertical. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Ahora, fíjate lo siguiente. La distancia en este caso, solamente me fijo en la distancia vertical porque estamos solamente analizando las componentes verticales, sería de 45 metros. O sea, acá coloco 45. Esto es igual. La velocidad inicial, estamos solamente teniendo en cuenta las componentes verticales. En este caso, la componente vertical en el punto inicial, en este punto de aquí, es cero. O sea, acá será cero. Multiplicado por el tiempo que no conocemos cuánto es. A ver, el cuerpo está bajando, el cuerpo está acelerando. O sea, en este caso le corresponde el signo positivo. Sería más. Aceleración de la gravedad sería 10 entre 2 por el tiempo al cuadrado. Esa sería, jóvenes, la, eh, la formulación, ¿no? Voy a poner este 10 de azul, ¿ok? Para que se note. Estoy reemplazando estos valores en esa fórmula de ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Y acá lo que tenemos que hacer es operar simplemente. Sería 45 es igual a 10 entre 2 tiempo al cuadrado. Rápidamente, ¿cuánto vale el tiempo, jóvenes? Fíjate, mira, acá 10 entre 2 es 5, quinta 1, quinta 9, tiempo es 3 segundos, ¿cierto? 3 segundos, muy bien. Ahora vamos a la componente horizontal. La componente horizontal, ¿qué me dice? Vamos a borrar todo esto, ¿ok? La componente horizontal. Me dicen de que en esa componente se realiza MRU. O sea que en este caso, esta componente horizontal, esta componente de aquí, esta distancia horizontal, la vamos a tener en cuenta para un movimiento tipo MRU. O sea, todas las distancias horizontales y velocidades en dirección horizontal. ¿Cuál es la única fórmula que nosotros
tenemos para el MRU, famosa distancia es igual a velocidad por tiempo, no existe otra, ¿ok? Y ahí está, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la distancia en este caso, la distancia vale 6, como lo puedes observar ahí. 6, la distancia, pero horizontal. Esto es igual. La velocidad, en este caso, es la velocidad v0 que no conocemos cuánto vale. Queremos justamente conocer v0 multiplicado por 3, en este caso. ¿Por qué 3? Porque 3 es el tiempo que ha transcurrido en ir el cuerpo desde este punto hacia el otro punto, hacia el suelo. ¿De acuerdo? O sea que el tiempo que ha transcurrido para ambas componentes debe ser el mismo, obviamente. Si acá, desde este punto hacia este punto de aquí, ha transcurrido 3 segundos en la componente vertical, en la componente horizontal también tiene que transcurrir 3 segundos. Eso está claro, jóvenes. Entonces acá también va a ser 3. O sea que la velocidad inicial, en este caso v0, será igual a 2 metros por segundo. Alternativa, la letra A. Jóvenes, hasta ahí todo claro. Entonces, este problema es un poquito más complicado que el anterior. Si te das cuenta, en este problema ya hemos necesitado ya dos ecuaciones, ¿ah? Dos ecuaciones. Una del MRV, otra del MRU. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Mm? Espero que todo bien, jóvenes, ¿ah? Ya. Vamos despacio, ¿no? Estamos, eh, como se dice, elevando el nivel de a pocos. Problema número 4. Dice, desde la azotea de un edificio de altura h se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 30 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Determine la altura y la rapidez de la pelota en el instante que impacta en el piso a 120 metros de la base. De nuevo, jóvenes, entonces, en este problema vamos a tener que usar, o vamos a ver qué hacemos en realidad, pero a priori nosotros tenemos que descomponer en este problema en dirección horizontal y en dirección vertical. En la dirección horizontal, MRU, dirección vertical, MRV, en donde la aceleración es la aceleración de la gravedad. En este caso, convendría primero analizar el movimiento horizontal. Te vas a dar cuenta por qué. Y luego después el vertical. ¿Ok? Entonces empecemos. Sería en este caso, para la parte horizontal, nosotros tendríamos que tener en cuenta al MRU. ¿Ok? MRU. ¿Y cuál es la única fórmula del MRU? Famosísima, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, vamos a ver las componentes horizontales. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, componente horizontal sería esta velocidad de aquí, velocidad horizontal, que de dato te dicen de que tiene un valor de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. La distancia horizontal sería esta que estoy señalando aquí, jóvenes. Esta de aquí. Este sería nuestro D. Es la distancia horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? Estos datos, velocidad horizontal, componente horizontal, y esta distancia orientada de manera horizontal, reemplazarlo en esta fórmula. ¿Y con eso qué consigo? Calcular el tiempo de vuelo de este cuerpo. El tiempo que le tardó en partir desde la parte superior del edificio hasta caer al suelo.
Empecemos. D en este caso sería 120. Esto es igual. La velocidad, dato del problema, es una velocidad con dirección horizontal, como te lo indica bien claro el problema, sería 30, multiplicado por el t, el tiempo que no conocemos y que vamos a conocer ahora. ¿Cuánto vale el tiempo, jóvenes? 4 segundos, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a la dirección vertical. Por otro lado, vamos a colocar aquí una línea. Vamos con la dirección vertical, ¿te parece? Vertical. En la dirección vertical, ya sabes lo que sucede, ¿cierto? MRV. Ahora, ¿qué nos piden a nosotros? ¿Qué fórmulas utilizar? Eso depende de lo que te están pidiendo. Por ejemplo, determina la altura del edificio. No sabemos cuánto tiene de altura este edificio. ¿Qué podríamos hacer? Esta fórmula sería la más adecuada, fíjate. D es igual V0 por T más menos. Estamos usando las fórmulas escalares nada más, las más sencillas, ¿no? Más menos aceleración entre 2, tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esta sería, con esta fórmula yo podría responder la primera pregunta del problema. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a calcular la altura del edificio. Entonces, donde dice D, le pongo H, es igual. Velocidad. Profesor, estamos ahora en la componente vertical. Olvídese de estas componentes horizontales. Ya no. Ahora, velocidad, la componente vertical, en este caso, para la velocidad inicial será cero. ¿De acuerdo? Recuerda de que esta componente es componente horizontal. No cuenta porque estamos analizando el movimiento vertical. Entonces, la componente vertical en este punto es cero. Ahora, las distancias verticales que vamos a tener en cuenta es esta, por ejemplo, ¿no? Esta distancia que vale h, que justamente quiero calcular. Bien, entonces, sabemos de que la velocidad inicial en este punto es cero, multiplicado por el tiempo, en este caso el tiempo vale 4 segundos. Cero, va a salir cero también, pero estamos reemplazando, ¿te parece? Ahora, el cuerpo está cayendo, el cuerpo está acelerando. Cuando el cuerpo acelera, se toma en cuenta el signo positivo de la ecuación escalar. Sería más aceleración de la gravedad. Estamos trabajando con fórmulas escalares, entonces las aceleraciones, velocidades van a tener, no van a tener signos, siempre van a ser considerados positivos, ¿ok? Acá va a ser 10, aceleración, el módulo de la aceleración de la gravedad entre 2 por el tiempo. En este caso el tiempo vale 4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces acá operamos, ¿no? Ya hemos reemplazado h es igual, 4 por 0 es 0, más 10 entre 2 es 5 por 16. H es igual. ¿Y cuánto sería, jóvenes, eso? 80, ¿cierto? 80 metros. Mira, ya calculamos la altura del edificio. Ahora vamos a usar otra fórmula para calcular qué. A ver, ¿qué podemos calcular? La rapidez en el instante en que impacta a 120 metros de la base. Ya. Entonces, vamos a calcular esta componente, jóvenes. A ver, voy a escribir esta componente. ¿Te parece?
¿sí? Esa componente. Estamos hablando de componentes verticales y nada más, ¿no? Estará apuntando hacia abajo porque está cayendo el cuerpo, obviamente, ¿no? ¿Y qué hago para calcular esa componente? Qué es lo que debo de hacer? Voy a separar esto por una línea. Hay que aplicar otra fórmula, ¿no? A ver, ¿qué fórmula encajaría bien aquí? Sería, por ejemplo, esta, ¿cierto? Velocidad final igual velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. ¿Te parece? Esa sería la más adecuada. Ahora, reemplacemos simplemente, ¿no? Velocidad final sería esta velocidad de aquí, velocidad v. Simplemente le coloco v, no conozco cuánto vale. Es igual, velocidad inicial. Recuerda que estamos en la componente vertical. La componente vertical no tiene, o sea, su módulo es igual a cero. Este cuerpo no tiene componente vertical para su velocidad. O sea, sería cero en este caso. ¿Ok? Más o menos jóvenes, ya hemos repetido esto bastante, ¿no? Si está cayendo, está acelerando, el signo que le corresponde es más. La aceleración de la gravedad es de valor 10 multiplicado por el tiempo que tiene valor 4. Entonces acá hacemos esa multiplicación. La velocidad en este caso, ese módulo de la velocidad será de 40 metros por segundo. O sea que esta velocidad de aquí será de 40 metros por segundo. Esta componente, 40 metros por segundo. Profesor, pero a usted no le preguntan eso. A usted no le preguntan, calcule la componente de la velocidad cuando impacta con el piso. No te preguntan esa componente vertical. A ti te preguntan el módulo de la velocidad total. Entonces tú dirás, profesor, yo recuerdo de que esta componente horizontal siempre va a ser constante. En este punto valía 30 metros por segundo. Cuando la partícula, por ejemplo, cuando el cuerpito esté en este punto, también va a valer 30 metros por segundo. Porque recuerda de que esta componente horizontal realiza MRU, por eso mismo. Por eso que esta componente horizontal es constante en toda la trayectoria. Y obviamente en este punto de aquí, también esta componente será de, en este caso, 30 metros por segundo. Entonces, jóvenes, fíjate, tengo esta componente, 40 metros por segundo, esta otra componente de 30 metros por segundo. ¿Cuál sería la suma vectorial? Este vector de aquí. Este sería el vector total. Muy fácil, jóvenes, ¿no? Mira, si acá tienes esta componente de 30 metros por segundo, otra componente de 40 metros por segundo, ¿cuánto valdría esta componente? Eso lo hemos repetido bastante en la clase de vectores 2, ¿cierto? Sería de 50 metros por segundo, por si acaso. El B sería B cuadrado, es igual, para calcular el módulo de B, es igual a 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. ¿Dónde está? Al cuadrado. Y operando eso, jóvenes, te dará el valor de 50 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? Entonces, esta velocidad será de 50 metros por segundo. Porque a ti te piden la rapidez. O sea, mejor dicho, la rapidez, no te están pidiendo componentes, no te están pidiendo, hay la componente vertical o la componente horizontal. A ti te piden la velocidad total o el módulo de la velocidad total, que sería la rapidez. En este caso vale 50 metros por segundo. Alternativa, jóvenes, tendríamos altura vale 80 metros
Para el edificio vale 80 metros, velocidad 50 metros por segundo. La letra A. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguro es todo claro? Profesor, Sí. cada vez que me piden la altura será solo, mejor dicho, cuando me piden la altura solo cambio la distancia, ¿no? Cuando te piden la altura, dime, ¿solo cambias la distancia? Cuando en la ecuación, Ya. A ver, voy a proyectar ya pides la altura. A ver, ¿te refieres en la a segunda esto? ecuación, ajá, Esta, esa es. No, esta, la ya. segunda, ese, sí. Ya, ¿cuál es la pregunta? Cuando me piden la altura de algo, voy a cambiarle solo la h nada más. Claro, esta distancia puede ser distancia horizontal o vertical, ¿no? Es in- claro, en este caso se servía para calcular la h y nada más. Oye, gracias. Ok, a ver, creo que estamos siendo bien enfáticos con esta separación que hay entre las componentes horizontales, por un lado, en donde las componentes de los vectores serán horizontales, las distancias serán horizontales, todo horizontal, y por otro lado, las componentes verticales, en donde formulamos o hacemos las fórmulas del MRV. Por ejemplo, en este caso, no esta fórmula, pero es para las componentes verticales, o sea que esta distancia D no puede estar así, no puede ser esta distancia de aquí, imposible, eso no puede ser, porque esta distancia es distancia horizontal. Cuando hablamos de movimiento, en este caso, la componente vertical, todas las distancias deben ser verticales, todas. Y también las componentes de las velocidades, todas serían componentes verticales y distancias verticales también. Entonces, esto no, es imposible que sea la distancia vertical, porque está también orientado de manera horizontal. Entonces, eso hay que tenerlo claro, no hay que confundirse en este caso, ¿ok? Por eso estamos siendo bien ordenados. Por un lado, horizontal, MRU con la única ecuación que se tiene. Y por otro lado, vertical, MRV con las cuatro ecuaciones que se tienen. Y trabajemos de manera ordenada en ese sentido. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente pregunta. O al siguiente tema. Vamos a hablar rápidamente sobre el movimiento parabólico completo. Por ejemplo, si tenemos este cuerpo lanzado con velocidad v0, forma un cierto ángulo θ y describe toda esta trayectoria, entonces vamos a destacar algunos elementos interesantes. Por ejemplo, la distancia que recorre, o sea, la distancia horizontal que recorre hasta impactar al suelo de nuevo, se le llama L máximo o alcance máximo. El punto, en este caso, en donde su velocidad es puramente horizontal, o sea, su componente horizontal permanece obviamente constante y no tiene componente vertical. En este caso se llama a este punto y a esta distancia de aquí vertical altura máxima. ¿Ok? Y el tiempo en el cual le tardó en realizar todo ese movimiento se le llama tiempo de vuelo. Entonces, acá tenemos a la altura máxima, a alcance máximo, tiempo de vuelo. ¿Ok? Y donde G es la aceleración de la gravedad, ¿no? Siempre esta aceleración es vertical y hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué podemos destacar de aquí? Hay muchas fórmulas al respecto. Eso lo tienes en tu guía. Eh,
tú puedes observar esas fórmulas, ¿no? Algunas te estoy mencionando aquí. Por ejemplo, altura máxima entre alcance máximo es igual a la tangente de teta entre 4. Sería una a destacar. Otra, altura máxima entre tiempo de vuelo al cuadrado es igual a g entre 8. Y el tercero sería tiempo de vuelo es igual a 2v0 seno de teta entre g. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿no? Podemos seguir con muchas fórmulas que se pueden construir. La deducción de estas fórmulas no son nada complicadas, pero bueno, no hay tiempo para hacerlo, así que te lo coloco como fórmulas, pero te anticipo de que salen de las fórmulas del MRV, las 4 que conocemos, con eso basta y sobra, ¿ok? Para encontrar estas fórmulas de aquí. A veces es bueno recordarlos como fórmulas para acortar el tiempo en un posible examen de admisión. Pregunta número 1, ¿no? Veamos. La figura muestra las gráficas de las componentes Vx y Vy de la velocidad de un proyectil lanzado desde el suelo. Indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Y te dicen un montón de preguntas. 1, 2 y 3. Primero hay que enfocarnos en las gráficas. ¿Qué gráfica tenemos frente a nosotros? Gráfica tiempo versus velocidad. Fíjate en la forma de esta gráfica. Esta es para la componente horizontal, ¿cierto? Esta forma de esta gráfica, mira, paralela al eje del tiempo, lo hemos mencionado en la clase pasada. Claro, esto corresponde a un MRU, ¿cierto? Solamente viendo la forma como está orientada esta recta. Es MRU. Por otro lado, esta otra gráfica también, tiempo versus velocidad. En este caso, eh, la gráfica que representa la curva sería una recta. Entonces, en este caso tendríamos un MRV. ¿Te das cuenta, jóvenes? Entonces, ahí tenemos justamente las gráficas que hemos mencionado en la clase pasada. Una para el MRU, otra para el MRV. Entonces, en este caso, a nosotros nos va a interesar lo siguiente. A ver, hay que darle un significado físico a lo que estamos viendo. Hasta ahí parece muy matemático, pero hay que traducirlo a la física, al mundo real. ¿Ok? A ver, primero, estas curvas, estas gráficas, representan el movimiento de un cuerpo. Acá lo vamos a dibujar. Ahora, esta gráfica de aquí me representa la componente horizontal de la velocidad. Supongamos que en este caso va con una velocidad, mm, a ver, V0. No sabemos cuánto vale esta velocidad, no sabemos. Y no sabemos tampoco el ángulo que forma respecto al horizontal. O sea, este angulito tampoco sabemos cuánto vale. La horizontal está aquí. Y no sabemos cuánto vale este angulito de aquí. ¿De acuerdo? Un cierto ángulo teta. Pero estas gráficas me van a dar mucha información. ¿De qué? De las componentes de este vector de aquí. A ver, fíjate, para la gráfica t versus velocidad en x, componente en x, te dice de que la velocidad es constante, obviamente, porque es un MRU, esta componente es constante, y además esta sería mi componente horizontal. O sea que la componente horizontal tendría este valor de 20 metros por segundo. O sea, en simples palabras, la componente horizontal sería esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y tendría un valor de, en este caso, 20 metros por segundo. Por otro lado, la componente vertical. La componente vertical
me la está dando la otra gráfica. Cuando el tiempo es igual a cero, aquí, cuando el tiempo es igual a cero, me indica la velocidad inicial en la cual inició el movimiento. Sería de 15. Esa sería la velocidad inicial Y. Y esta la voy a escribir así. Ahí está. Y este tiene un valor de 15. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con eso? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. 20 es el resultado de decir que esta componente es B0 coseno de teta. Y lo mismo para este señor. Empecemos con la vertical primero. 15, esta componente es igual a decir que este señor esta componente es B0 seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos descomponiendo como siempre. B0 seno de teta. Y esta componente que vale 20, también se puede expresar como B0 coseno de teta. Justamente ello, ¿no? Sería B0, en este caso, B0 coseno de teta. ¿Qué pasaría si nosotros dividimos ambas ecuaciones? A ver, divídela. Dividimos ambas ecuaciones. Si tú divides ambas ecuaciones, te va a salir, por ejemplo, ¿no? B0 con B0 se cancela. Seno entre coseno te forma una tangente. Tangente de teta igual, y sería 15 entre 20. Le sacas quinta, tangente de teta, ya para salir a receso un ratito. Quinta es 3, quinta abajo 4. ¿De acuerdo, jóvenes? O sea que en este caso, la tangente, si la tangente de teta es 3 cuartos, el ángulo teta será de 37 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, si el ángulo teta es de 37 grados, ¿cuánto valdrá el B0? Bueno, el B0 se calcula simplemente usando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Nada más que eso, usando teorema de Pitágoras. Pero eso lo vamos a hacer después del receso, ¿te parece? Vamos a regresar en 15 minutos. Ok, jóvenes, bueno, vamos a continuar. Nos había dado el valor del ángulo teta, 37 grados, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el módulo del vector B0, que es lo que necesitamos también. Para eso nosotros vamos a eh, utilizar el teorema de Pitágoras, nada más. Sería B0 cuadrado igual. Y las otras componentes serían como los catetos, ¿cierto? 20 cuadrado más 15 al cuadrado. Operando esos jóvenes, ¿cuánto tendremos? ¿Mm? 25, ¿cierto? B0 es igual a 25 metros por segundo. Mira, lo esencial de aquí es estos valores, jóvenes. El valor del ángulo teta y el valor de B0. Con esto yo ya puedo calcular tiempo de vuelo, alcance máximo, altura máxima, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a calcular el tiempo de vuelo.
usando esta fórmula de aquí que habíamos presentado hace un momento. Sería tiempo de vuelo igual 2 veces velocidad cero. En este caso, velocidad cero es este señor de 25 metros por segundo, el v cero. Coloco acá por 25 por el seno del ángulo, en este caso, seno del ángulo teta. Nosotros tenemos que el seno de teta es igual a 37 grados, o sea, sería seno de 37 grados entre la aceleración de la gravedad, que sería en este caso g. ¿Cuánto vale, jóvenes? 10. Estamos reemplazando en la fórmula. Y ahora viene lo operativo, ¿no? Por ejemplo, acá sería tiempo de vuelo, igual, 25 por 2, 50, entre 10, por el seno de 37 grados es 3/5. ¿De acuerdo, jóvenes? Y bueno, acá operamos nomás, ¿no? A ver, sería acá, se cancela un 0, quinta con quinta, 3 segundos. O sea que mi tiempo de vuelo es igual a 3 segundos. Mira, ya calculamos el tiempo de vuelo y con eso vamos a calcular a continuación el alcance máximo. ¿Ok? Reemplacemos alcance máximo, perdón, altura máxima entre tiempo de vuelo al cuadrado, pero ese tiempo de vuelo vale 3, o sea, sería 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Es igual a g, que tiene un valor de 10, entre 8. Eso es lo que nosotros vamos a reemplazar. Y empezamos a trabajar en eso, ¿no? Sería h máximo, h máximo sería igual a 90 entre 8. Eso más o menos te sale un 11, algo, ¿no? Ujú. Bien. Pero te sale 90 entre 8. No sale un número exacto en metros. Sigamos, jóvenes. Alcance horizontal. Hemos calculado la altura máxima, ahora el alcance máximo horizontal. Para eso nosotros tenemos que tener la altura máxima. La altura máxima nos ha dado a nosotros 90 entre 8, ¿ok? 90 entre 8, vamos a reemplazar en esta fórmula. 90 entre 8 entre el alcance máximo, que no sabemos cuánto vale, queremos justamente averiguarlo. L máxima, y esto es igual a la tangente de teta. En este caso el ángulo teta vale 37 grados, o sea, sería tangente de 37 grados dividido entre 4. Por la fórmula está dado de esa manera. Y ya salió el alcance máximo, ¿no? Sería cuestión de operar nada más. A ver, acá sería 90 entre 8 por 1 entre alcance máximo, igual a tangente de 37 es, voy a poner de este color, 3/4, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de, en este caso, la tangente de 37 grados entre 4 y operamos. Ahora un poquito más rápido. Sería 90 entre 8, 1 entre L máximo, igual a 3 entre 16. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? A ver, por ejemplo, ¿no? Acá, rápido. Octava 1, octava 2. Tercia 1, tercia 30.
30 por 2, 60. ¿Ok? O sea que L máximo es 60 metros. Cuestión de operar nada más. A ver, mira, con estos resultados que hemos obtenido, vamos a responder las preguntas. Dice, el ángulo de tiro es de 53 grados. Falso, el ángulo de tiro, este ángulo de tiro siempre se va a entender que es el ángulo formado por la velocidad y la horizontal. En este caso, este ángulo teta siempre va a estar formado, repito, por la horizontal y el vector. Entonces, este ángulo teta no vale 53 grados, sino 37 grados. Sería una falsa. A ver, proposición 2. La altura máxima es de 15 metros. No. Altura máxima es de más o menos 11, y algo. 90 entre 8 metros. Eso no te da 15 metros. Falso. A ver, el alcance horizontal es de 60 metros. Veamos. 60 metros verdadero. Efectivamente es de 60 metros. Falso, falso, verdadero. Alternativa a la letra A. Jóvenes, ¿hasta ahí todo claro? ¿Estamos yendo bien? ¿Muy lento quizá? Bien, jóvenes, espero que sí estamos yendo bien. Vamos a pasar a otro tema ahora. Vamos a pasar un tema bastante interesante, que son los movimientos circulares, ¿ok? Movimiento circular uniforme, MCU. Entonces, ¿qué es este movimiento? Es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial con rapidez angular constante. La característica fundamental de este movimiento tipo MCU es rapidez angular constante. Entonces nosotros tenemos a un cuerpo en esta posición. Luego de un cierto tiempo va a describir esta trayectoria circunferencial y va a mantener su misma rapidez angular. Y esto lo realizará en un tiempo t. Y respecto a este centro de curvatura, va a formar un ángulo teta. ¿De acuerdo? También se le llama desplazamiento angular. Pero bueno, entonces, ¿qué relación hay entre teta, tiempo y esta rapidez angular constante? Está dada por esta definición, jóvenes. Rapidez angular es igual al ángulo barrido por este radio entre el tiempo, en donde el teta es el ángulo barrido por el radio expresado en radianes y se representa con rad. Profesor, o sea que en este ángulo no puedo colocar sexagesimales, no. Si tú tienes ángulos en sexagesimales, vas a tener que convertirlos a radianes necesariamente, ¿ok? Ahora, T es el tiempo expresado en segundos y omega es la rapidez angular expresado en radianes por segundo. ¿Ok, jóvenes? Bien, nota, B es rapidez tangencial. ¿Se han dado cuenta, jóvenes, que este cuerpo está dando vueltas alrededor de ese centro de curvatura? Está que da vueltas y vueltas, pero en cada instante tiene una rapidez, una velocidad. Se le llama rapidez tangencial, cuyo vector es tangente a la trayectoria circunferencial. Por eso acá se le dice rapidez tangencial y se expresa en metros por segundo. En este movimiento tipo MCU, el módulo de esta rapidez tangencial es constante. Y en este caso, O es el centro de curvatura, R el radio de la circunferencia, en este caso expresado en metros.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, esta fórmula es la única que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de MSU. Entonces, también tenemos otra nota. Si nosotros tenemos a este cuerpo moviéndose, describiendo esta trayectoria circunferencial con rapidez angular omega y velocidad tangencial, o en este caso, rapidez tangencial v, entonces habrá una relación entre rapidez tangencial, rapidez angular y radio de esta manera. Rapidez tangencial es igual a rapidez angular por el radio, en donde la rapidez tangencial está expresado en metros por segundo, rapidez angular en radianes por segundo y R es el radio expresado en metros. Bien, ahora nota, si denotamos como T mayúscula como periodo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de periodo? Es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa. O sea, supongamos que el móvil empieza en esta posición de aquí. El tiempo en el cual le ha tardado para dar una vuelta completa, por ejemplo, yéndose en ese sentido y volver al punto inicial, todo ese tiempo que le ha tardado a ese cuerpo en dar una vuelta completa se le llama periodo. Y obviamente, como se trata de un tiempo, está expresado en segundos. Y también vamos a denotar lo que se llama la frecuencia. La frecuencia, sus unidades en el sistema internacional son los hertz y se representa con la HZ. ¿Qué relación hay entre periodo y frecuencia? Está dado de esta manera. Frecuencia es la inversa del periodo y en este caso también rapidez angular es igual a 2pi entre periodo. Estas dos relaciones hay que tenerlas bien en claro. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Con todo esto ya podemos realizar el problema número 5. Dice, la rapidez tangencial de un punto del borde de la rueda que gira con MSU es el doble de la rapidez tangencial de otro punto a 5 centímetros de su borde. ¿Cuál es el radio de la rueda? Eso es lo que te preguntan, ¿ok? Estamos hablando de la misma rueda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, a ver, por ejemplo que este puntito lo vamos a poner de color y lo vamos a llamar el punto A, ¿de acuerdo? Esta rueda, supongamos que está rotando en ese sentido, con una rapidez angular constante, acá te dice, ¿no? Realizando MSU, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, este punto ¿a qué distancia está del centro? El centro supongamos que sea este señor de acá. A ver, este que sea el centro, le llamamos el centro O. Entonces, este punto que está en el borde de la rueda, tendría, en este caso, este radio. Este radio le vamos a llamar R. Justamente no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Ahora, vamos a ver a otro punto. A ver, el otro puntito que sea este de aquí. Este, el punto B. Y este punto te dicen de dato. ¿Qué te dicen de dato? El otro punto está a 5 centímetros de su borde, o sea, a 5 centímetros del borde de la rueda. O sea, del borde de la rueda hacia este punto B hay 5 centímetros. O sea, que del centro al punto en donde está este punto B, si todo es R, este segmento pequeño será R menos 5. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? R menos 5. Recuerda de que R menos 5 más 5 te tiene que dar R, que es el radio de la rueda.
Ok, jóvenes, entonces esto lo voy a borrar. Solamente lo voy a colocar así, indicando de que esta longitud vale 5 centímetros. Entonces, vamos para el punto A. En el punto A, el radio para A es igual a R. ¿Qué más? En este caso, la rapidez tangencial BA, vamos a ver a continuación, y la rapidez angular de A también la vamos a ver a continuación. O sea, estamos ordenando datos. Ahora, para B, vamos a tener el radio de B. El radio de B va a ser, como ustedes lo pueden apreciar, R-5. Claro, el punto B está aquí. Su radio en este caso sería R-5 por la condición del problema. La velocidad en este caso, de B, vamos a ver en el problema cuánto es. Y la rapidez angular en B, vamos a considerar a continuación. Ahora, lo primero que vamos a ver, jóvenes, ahora, es como estos dos puntos, punto A y punto B, pertenecen a la misma rueda, entonces estos puntos y cualquier punto que esté dentro de la rueda va a tener rapidez angular similar, igual o constante. O sea, la rapidez angular en A es exactamente igual que la rapidez angular en B. ¿Estamos claros, jóvenes? O sea, si yo le llamo a un W, por ejemplo, este tiene que ser igual a un W también. Necesariamente. ¿Por qué? Repito, porque estos puntos A y B pertenecen a la misma rueda. Por eso que sus rapideces angulares son iguales. ¿Ok? Justamente por eso. Bien, jóvenes, ahora. Eso es una parte fundamental que hay que tener en cuenta. Se podría poner como una especie de nota, ¿no? Ahí está. Vamos con la condición del problema. Te dicen, la rapidez tangencial en el borde de una rueda que gira con MSU es el doble de la rapidez tangencial de otro punto a 5 centímetros de su borde. O sea, lo que te está indicando es que esta rapidez tangencial, que le estoy llamando BA, y esta otra rapidez tangencial, que le estoy llamando V sub V, entonces lo que te dicen de que esta rapidez tangencial en el borde de la rueda es el doble de la rapidez tangencial en el punto B. O sea, que si BA es 2B, B sub B sería simplemente B. ¿Por qué? Repito, condición de problema. La rapidez tangencial en un punto en el borde de la rueda es el doble. O sea, es dos veces. Si este señor tiene una rapidez de B, ese tendrá una rapidez de 2B. ¿De acuerdo? Y bien, con todo esto, jóvenes, ya podemos solucionar el problema. Aparte hay que recordar esta fórmula. Rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. O sea que, o lo que es lo mismo, ¿no? Rapidez angular igual a rapidez tangencial entre radio. Entonces, jóvenes, juntando estas dos condiciones, esta fórmula y esta condición, A sería rapidez angular, en este caso tangencial, A entre RA. Y esto es exactamente igual. Para B sería rapidez tangencial de B entre radio de B.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? Bien, jóvenes, ahora reemplacemos los datos. Mira, el dato que tienes aquí, RA es igual a R. BA es 2B. O sea, vamos a colocar aquí. Sería 2B, BA entre y RA sería R nada más. Esto sería igual. Rapidez en B. Rapidez en B sería B, como lo dice el problema, es la mitad. Simplemente sería B. El radio de B sería este de aquí. Sería R menos 5. Si te das cuenta, el problema ya salió, porque B con B se cancela, multiplicamos en aspa y se acabó el problema. Vamos a colocar esto, una línea, y vamos a continuar. B con el B se cancela, te queda 2 entre R, o sea, este señor se cancela con él, ¿ok? 2 entre R es igual a 1 entre R menos 5. Multiplicamos en aspa, sería 12R menos 10 es igual a R. O sea que R es igual a 10. ¿Qué unidades? Centímetros. Profesor, pero en las claves no están en centímetros, están en metros. Lo conviertes. 10 centímetros es 0,1 metros, ¿ok? Alternativa, la letra A. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces, lo más importante en este caso ha sido dos puntos. El primero es que la rapidez angular para todos los puntos que pertenecen a una misma rueda que está rotando va a ser igual, va a ser constante. Y segundo, hay que recordar esta relación de aquí. Rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. A ver, si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿En serio? Ujú. Bien, jóvenes, entonces ya hemos desarrollado este problemita. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, solamente lo voy a mencionar, ahí lo pueden tomar captura de pantalla. Ese sería el tiempo de encuentro, el TE, y tiempo de alcance, TA, para dos cuerpos que realizan MSU. ¿De acuerdo? Entonces acá tienes el tiempo de encuentro, se calcularía de esta manera, tal cual lo puedes observar, y el tiempo de alcance se calcularía de esta manera, ¿no? Es también bastante común en algunos problemas. Solamente sería para reemplazar. Ahí te lo dejo para que le puedas tomar captura de pantalla, ¿ok? Ahí está bastante bien explicado. Ahora, nota, aceleración centrípeta, AC. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Cuando el cuerpo viaja en esta trayectoria circunferencial, este cuerpo va a tener una aceleración. ¿Qué tipo de aceleración? Es una aceleración debido a este movimiento circunferencial. Esta aceleración va a ser una aceleración que va a apuntar primero hacia el centro y luego va a ser de valor de módulo constante en este caso. Entonces, la aceleración centrípeta siempre está dirigida hacia el centro, siempre. Y se define de cualquiera de estas maneras. O bien de esta forma, como rapidez tangencial al cuadrado entre radio, o bien como rapidez angular al cuadrado por el radio, en donde AC es la aceleración centrípeta, expresado en metros por segundo al cuadrado. Ahora, esto es algo muy importante. Nota, en el MCU, el módulo de la aceleración centrípeta, en este caso, mejor dicho, la aceleración centrípeta como vector, como lo que es aceleración centrípeta, no es constante. Sin embargo, el módulo, el tamaño del vector, sí es constante. Profesor, ¿por qué si el módulo es constante, por qué la aceleración centrípeta no es constante?
si el módulo sí lo es. Lo que pasa, joven, es lo siguiente, de que para que un vector sea constante, no solamente basta de que su módulo sea constante, también su dirección tiene que ser constante. Vemos claramente de que si bien es cierto, el módulo, el tamaño de este vector permanece constante en el MCU, pero su dirección no. Por ejemplo, en este punto, la aceleración centrípeta apuntará en otra dirección. Y así sucesivamente. La dirección de la aceleración centrípeta va cambiando con respecto al tiempo. Por eso, de que a pesar de que el módulo de la aceleración centrípeta es constante, el vector aceleración centrípeta, teniendo en cuenta módulo y dirección, no es constante, porque para que sea constante necesita ser constante módulo y dirección. Sin embargo, en este caso, el módulo permanece constante el módulo, pero la dirección no. Por eso que aceleración centrípeta no es constante. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el problema 6. Dice, un disco de radio R tiene un agujero a una distancia D de su centro, como se muestra en la figura. Si el disco gira con MCU en un plano horizontal, indique verdadero o falso en las siguientes proposiciones. 1. Si D es igual a R entre 4, la rapidez tangencial del agujero es menor que la del punto del borde del disco. Entonces, ya hemos visto, jóvenes, ya hemos visto de que todos los puntos que están en un mismo disco van a rotar con la misma rapidez angular. O sea que, por ejemplo, a ver, llamemos en este punto, por ejemplo, a ver, llamemos el punto A, por ejemplo. Este que sea nuestro punto A. Y el agujero que sea nuestro punto B. Vamos a analizarlo. El punto A y el punto B están ubicados en el mismo disco. Entonces, deducimos que la rapidez angular de A y la rapidez angular de B son iguales. Esto es clave, jóvenes. Ahora, vamos a anotar los datos que tenemos. Mira, para el punto A, el radio del centro hacia el punto A sería R simplemente. La rapidez angular de A es constante. Le coloco, por ejemplo, un omega. Es constante. Y la velocidad de A, en este caso, eh, la rapidez tangencial en A, no la conozco. Simplemente le voy a colocar una interrogación. Vamos con B. B. El radio de B sería este radio de aquí. Desde el centro hacia este punto de aquí. Este radio D. Por la primera condición del problema, te dicen de que este D es R entre 4. O sea que este señor será R cuartos. Acá punto. Radio de B sería R entre 4. Rapidez angular de B, por otro lado, son iguales. O sea, si acá es omega, acá también tendría que ser omega. Y la rapidez tangencial desconocida, no la conozco. Ahora, de la condición, esta condición que estamos repitiendo bastantes veces, ¿no? Siempre que dos puntos pertenezcan a un mismo disco y el disco esté girando, cualquiera de esos puntos tiene la misma rapidez angular. Eso es lo que estamos apuntando. Ahora, recordando esta fórmula también, ¿qué diremos? Diremos lo siguiente, que rapidez, en este caso, rapidez tangencial A entre radio A es igual a la rapidez tangencial B, RB, entre radio B. Ahora, profesor, ¿el radio A y el radio B se conocen o no? Claro, entonces vamos a reemplazar, ¿te parece? Sería BA entre el radio de A es simplemente R, acá lo estoy colocando. Esto es igual
a la rapidez tangencial en B entre el radio de B. Pero el radio de B es R entre 4, o sea, R cuartos. Opera joven. A ver, profesor, esto es sumamente sencillo, ¿no? Acá sería el R se cancela, tú puedes observar, ¿no? El R se cancela, o sea que en este caso VA sería igual a 4 veces B sub B. Eso es lo primero que podemos señalar. Entonces, dice la primera proposición. Si D es igual a R entre 4, la rapidez tangencial del agujero, o sea, en el punto B, es menor, en este caso, es menor que la del punto del borde del disco, sería verdadero o falso, jóvenes. Sería verdadero, ¿no? Claro. En este caso, el VA vale 4 veces B sub B. Y acá te preguntan por eso. Si D es igual a R entre 4, la rapidez del agujero. El agujero se encuentra en este punto, o sea, es la rapidez de B. Es menor que la de un punto en el borde del disco. En este caso sería verdadero, claro. En este caso, BA, que es la rapidez tangencial en el borde, es mayor, es 4 veces la rapidez tangencial en el agujero. Eso sería verdadero, entonces, ¿no? O lo mismo, la rapidez tangencial del agujero es menor a a la del punto en el borde del disco. Es dos maneras eh, un poco diferentes, pero dicen lo mismo. Dos, la aceleración del agujero es constante. Justamente lo que acabamos de hablar, jóvenes. Vamos a comentar de esto ahora. En este agujero va a existir una aceleración. Supongamos que colocas un cuerpo en el agujero. Ese cuerpo va a sentir una aceleración que se llama la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta hemos dicho de que tiene el módulo constante. O sea, si es 4 metros por segundo al cuadrado, va a permanecer así en todo el movimiento. Pero ocurre un detalle, que por ejemplo en este punto de acá va a tener otra dirección y en este otro punto otra dirección. O sea que a medida de que este agujero se va moviendo, la aceleración centrípeta va teniendo direcciones diferentes. Y si te preguntan en este caso, ¿la aceleración del agujero es constante? Sería falso. ¿Por qué? Porque la aceleración del agujero, que es la aceleración centrípeta, si bien es cierto, tiene un módulo constante, pero su dirección cambia. O sea, como vector es módulo más dirección. Si el módulo es constante, pero la dirección no, entonces el vector no es constante. Porque, repito, para que el vector sea constante, tiene que ser constante módulo y constante dirección. En este caso, la dirección de la aceleración centrípeta cambia, o sea que sería falso. Y en este caso, proposición 3. Si D es igual a R, la magnitud de la aceleración es máxima, simplemente recordemos esta fórmula, jóvenes. Aceleración centrípeta es rapidez angular por el radio. Esta rapidez angular hemos dicho que es constante en todos los puntos del disco. Entonces podemos decir lo siguiente. Si yo aumento el radio a medida que yo me voy alejando, la aceleración centrípeta también tiene que aumentar. Entonces, cuando D es igual a R, la magnitud, ojo, la magnitud de la aceleración es máxima, verdadero, obviamente. Verdadero. ¿De acuerdo? Es por esta relación, jóvenes. Cuando R crece, por el otro lado, aceleración centrípeta crece. Si R disminuye, aceleración centrípeta disminuye, ¿no? Alternativa la letra A. Verdadero, falso, verdadero. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, jóvenes, ¿no? Nadie hace preguntas. Qué bueno, que todo esté claro.
que tener cuidado, jóvenes. Estos temas son, ah, si tienen preguntas, háganlas ahora, porque más adelante vamos a ya dar por sobreentendido que ustedes ya conocen. Cuando hagamos problemas, por ejemplo, a ver. En todos los capítulos se puede complicar un problema agregándole un movimiento circunferencial. ¿Mm? Hay problemas con rozamiento, hay problemas de electricidad también, que tú le puedes colocar un movimiento circular y si tú no has entendido bien esto, va a ser un poco difícil. Bueno, jóvenes, vamos a matematizar esto. Obviamente, la parte física ya lo hemos visto. Ahora vamos a ir a la parte un poco más matemática, que es la ecuación de posición para el MCU. Si nosotros tenemos este cuerpo realizando un MCU, empieza de una posición angular θ 0 con una rapidez angular omega. Entonces, la ecuación de posición para el MCU sería, o estaría dado de esta manera, ¿no? Como θ 0 más omega por t, en donde θ 0 es la posición angular inicial expresado en radianes, omega, rapidez angular constante expresado en radianes por segundo, y t es el tiempo expresado en segundos, donde este θ sub t es la posición angular en el tiempo t expresado también en radianes. Ejemplo, tienes esta ecuación de posición en donde el cuerpo realiza MCU. Calcule usted la posición angular inicial y la rapidez angular. Muy fácil. El término independiente sería la posición angular inicial. En este caso, pi entre 4 radianes. Y el término que multiplica al tiempo, ese señor de aquí, sería mi rapidez angular. Sería pi tercios radianes por segundo. Entonces, de esta manera tan simple, comparando esta ecuación con la fórmula general, podemos deducir posición angular inicial y rapidez angular. Se parece bastante justamente al MCU, al MRU, perdón. Al MRU, y claro, existe una similitud. Solamente que en el MRU, en vez de teta, teníamos los X, ¿cierto? Y en vez de omega teníamos al V, que era velocidad. Son muy similares, jóvenes, y el tratamiento matemático es igual. Acá tenemos la gráfica tiempo versus posición angular en el eje horizontal al tiempo expresado en segundos, eje vertical al ángulo θ expresado en metros, posición angular, y la recta va a ser la gráfica que va a representar a ese movimiento tipo MCU. Esta gráfica me sirve para calcular ¿qué? Rapidez angular, de esta manera, jóvenes, ¿no? Como lo puedes apreciar ahí. Nota, este θ barra lo vamos a denotar como un desplazamiento angular, que es la diferencia entre posición angular final menos posición angular inicial. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí lo dejo un rato para que le tomen captura de pantalla. Ahora, vamos a hablar de otro movimiento bastante especial. Se llama movimiento circular uniformemente variado o MCV. Es un movimiento que se da en una trayectoria circunferencial, por eso se le llama circular, con una aceleración constante, en este caso, aceleración angular constante, en donde este alfa se denota como aceleración angular y las unidades en el sistema internacional son los radianes por segundos al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos en este caso un cuerpo que está describiendo una trayectoria circunferencial. En el punto inicial tiene una rapidez angular omega 0, con una rapidez tangencial v0. En el punto final, una rapidez angular omega y una rapidez tangencial v. Luego de un cierto tiempo t, ha barrido su radio un determinado ángulo θ y todo este movimiento se realiza bajo una aceleración angular constante. Entonces, ¿cómo relacionamos aceleración angular, rapideces angulares inicial y final, tiempo, desplazamiento angular
con estas 4 fórmulas, jóvenes. Estas fórmulas son casi lo mismo, si no es lo mismo que las del MRV, solamente que en vez de velocidad he puesto rapidez angular, en vez de distancia he puesto distancia angular, en vez de aceleración colocamos aceleración angular, pero la forma de estas fórmulas es exactamente igual, donde en este caso el signo más vamos a utilizar cuando se trate de un movimiento acelerado y el signo menos cuando se trate de movimiento desacelerado, jóvenes, ¿ok? Ahí está. Ahí están esas 4 ecuaciones que son, como repito, análogas a las del MRV. Siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar a continuación de la aceleración tangencial, o también llamado AT. Entonces, en todo este movimiento, vamos a tener, aparte de la aceleración centrípeta que habíamos mencionado hace un momento, esta aceleración que apunta siempre hacia el centro de esta trayectoria circunferencial, vamos a tener este otro vector que se llama aceleración tangencial. Entonces, la aceleración total será la suma vectorial de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Entonces, AC es aceleración centrípeta expresado en metros por segundos al cuadrado. AT es aceleración tangencial expresado también en metros por segundos al cuadrado. Y A es la aceleración total o simplemente aceleración. Si no te dicen, si no te especifican entre centrípeta o tangencial y te mencionan solamente aceleración, se da por entendido de que hablan de la aceleración total. También expresado en metros por segundos al cuadrado. El valor de la aceleración centrípeta, como nosotros ya recordemos, ya hemos visto, está dado por esta expresión, y la aceleración tangencial se define de esta manera, jóvenes. Aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Además, ¿cómo se calcula esta aceleración total? Usando el teorema de Pitágoras, ¿no? Aceleración total al cuadrado es igual a aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, nota, en el MCV, la aceleración tangencial no es constante, pero el módulo de la aceleración tangencial sí es constante. ¿De acuerdo? Y ahora, en el MCV, aceleración centrípeta y el módulo de la aceleración centrípeta no es constante. Ninguno de los dos. Ni su módulo, ni la aceleración centrípeta como vector. Eso hay que tenerlo bien claro, jóvenes, ¿ok? Ahora, ecuación de posición para el MCV. Si tenemos un cuerpo que está expresado de esta manera, jóvenes, entonces la ecuación de posición sería esta función cuadrática respecto al tiempo. Esto se parece mucho a la ecuación de posición para el MRV. Casi es lo mismo, prácticamente. Solamente que este teta 0 me representa la posición angular inicial expresado en radianes, el omega 0, rapidez angular inicial expresado en radianes por segundo, el alfa, aceleración angular expresado en radianes por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, a ver, ejemplo. Con esta ecuación de posición para el MCV, determine usted posición angular inicial, rapidez angular inicial y aceleración. Rápidamente, comparando, jóvenes. Vamos a comparar. Compáralos. Esta ecuación con la ecuación general. Teta 0 sería 2 radianes. Omega 0. Omega 0 es el que está multiplicando al T. Sería 4 radianes por segundo. Y el alfa, en este caso, el alfa entre 2 está multiplicando al T al cuadrado. O sea, este señor de acá tiene que ser alfa entre 2. O sea, alfa entre 2 es igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque alfa entre 2 está multiplicando a t al cuadrado. Y este 2 está multiplicando a t al cuadrado. O sea, conclusión,
alfa entre 2 es igual a 2. Conclusión, jóvenes, 4 radianes por segundos al cuadrado sería el valor del alfa, de la aceleración angular. Tan igual como lo hicimos, jóvenes, en el caso del MRV, ¿no? Hay bastante similitud. Pasemos a la siguiente diapositiva, jóvenes. Problema número 7. Dice, la rueda posterior de la bicicleta que se muestra en la figura se mueve con MCV según la ecuación y te dan esta expresión. Determina la velocidad de un punto de esta llanta para t igual a 3 segundos. Rápidamente, jóvenes, ecuación de posición. A ver, ¿cuál sería la posición angular inicial? Esta de acá sería 7pi radianes. Rapidez angular inicial, ¿cuál sería? El que multiplica t, ¿cierto? Esta, 8pi radianes por segundo. Y la aceleración, en este caso, la aceleración sería este señor de acá, pero eso tiene que igualárselo a alfa entre 2. Despejamos eso, ¿cuánto te saldría ese valor de alfa? Menos 2pi radianes por segundos al cuadrado. ¿Está bien, jóvenes? Lo único que hemos hecho es esto. Alfa entre 2 es igual a menos pi. Alfa es igual a menos 2pi. Y las unidades, radianes por segundos al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, a mí eso no me interesa, pero he sacado de aquí información fundamental. Sé cuál es la aceleración y sé cuál es la rapidez angular inicial. Entonces puedo aplicar esta fórmula para determinar la rapidez angular final. Usamos esta fórmula, jóvenes. Esta de aquí. A ver, rapidez angular final, yo no sé cuánto vale. Esto es igual a la rapidez angular inicial, que sería de 8pi, más, en este caso, el ángulo, en este caso, la aceleración angular alfa, parece un ángulo, ¿no? La aceleración angular alfa es menos 2pi. Con su signo, jóvenes, mucho cuidado con esto. Es menos 2pi. Multiplicado por el tiempo. El tiempo vale 3 segundos, porque te dicen para 3 segundos. O sea, acá multiplicamos por 3. O sea, rapidez angular final sería 2pi radianes por segundo. Rápidamente, ¿no? Acá sería menos 2pi por 3, menos 6pi. 8pi menos 6pi, 2pi. ¿Está bien? Alternativa a la letra A. ¿Está claro, jóvenes? Problema bastante sencillo, ¿ah? Parece complicado, ¿no? Parece complicado, pero no lo es. Que no te asusten entonces esas ecuaciones de posición que tienen términos cuadráticos. No es nada del otro mundo eso. Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a los mecanismos de transmisión de movimiento. Por ejemplo, alguno de ustedes ha visto estas ruedas dentadas, ¿no? Estos engranajes. Justamente vamos a ver la física que hay detrás de esos engranajes. Vamos a ver varios casos. Por ejemplo, en este primer caso, tenemos a dos ruedas unidas en el mismo eje, fijadas en el mismo eje. Rueda verde, rueda, en este caso sería azul. Si están unidas, fijadas por el mismo eje y ambas rotan, obviamente el eje rota, la rapidez angular de la rueda A y la rueda B van a ser exactamente iguales. O sea, rapidez angular en A es igual a rapidez angular en B. Caso 2. Si tenemos dos ruedas unidas por una faja, en este caso, y tenemos los puntos, este puntito, por ejemplo, lo representa o tiene una rapidez tangencial VA, y este otro punto, una rapidez tangencial V sub B, entonces rapidez tangencial VA es igual a la rapidez tangencial V sub B. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Eso dónde lo vemos? Por ejemplo, aquí, ¿no? En estos engranajes que ven ahí. Las rapideces angulares no son iguales, pero sí lo son las rapideces tangenciales.
Bien, jóvenes, algo parecido. Si tenemos este caso, dos ruedas que están rotando de este modo, ¿cierto? Una rota en ese sentido, el otro rota en el otro sentido. Entonces también la rapidez, en este caso, tangencial van a ser iguales de este punto y de este otro punto. ¿Dónde vemos este caso? Por ejemplo, en estas dos ruedas que están eh, son como los engranajes que hace un momento vimos, ¿no? Justamente ellos. Bien, jóvenes, esto lo vamos a ver de manera bastante directa en el problema número 8. Dice, la figura muestra dos poleas unidas a una faja. Estas giran con MCU, donde la velocidad angular de la polea A es 6 radianes por segundo. Si los radios están en relación de 1 a 3, hallar la magnitud del desplazamiento angular de la polea B al cabo de 30 segundos. Mira, joven, vamos a actuar de manera ordenada. A ver, supongamos que esta rueda sea mi rueda A y la otra rueda sea la rueda B. Y vamos a apuntar todos los datos al respecto. A ver, para la rueda A, te dicen, la rapidez de A, angular de A, es 6 radianes por segundo. Acá apuntamos y decimos 6 radianes por segundo. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué más? Dice, la figura muestra, los radios están en relación de 1 a 3. Es claro que obviamente el radio de A es mayor al radio de B. O sea, si este radio vale como 3R, el radio de B tiene que valer simplemente como R. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, en donde va R de A, voy a poner 3R. Y lo mismo para B. A ver, R de B no sabemos cuánto vale, pero sabemos que es como R. Están guardando, fíjate, esta proporción de 1 a 3. Y la rapidez angular de B no conocemos, desconocido. Pero, ¿qué es lo que conocemos nosotros jóvenes? Lo que conocemos es que la rapidez de A es igual a la rapidez tangencial de B. Eso es lo que primero tenemos que notar porque son dos ruedas o dos poleas, en este caso unidas por una faja, como en el caso que hemos visto aquí. O sea, estamos aplicando esta propiedad. Esta propiedad estamos aplicando. Las rapideces tangenciales tienen que ser iguales. ¿Ok? Esa propiedad justamente estamos aplicando aquí. A ver, entonces, simplemente digo, ¿no? Bueno, BA va a ser igual a B sub B. Nada nuevo hasta ahí. Solamente estamos volviendo a escribir. Pero no te olvides de que en este caso, rapidez tangencial se define de esta manera. Reemplazando aquí, sería rapidez angular A por RA es igual a la rapidez angular en B por RB. ¿Qué más, jóvenes? Reemplazamos los datos que conocemos. Rapidez angular en A es 6. RA es como 3R. Estamos multiplicando. Esto es igual. Rapidez angular de B. No conocemos cuánto vale. Omega B simplemente le ponemos. Por el radio de B es R. Ahí está. Y rápidamente, ¿cuánto sería, jóvenes, la rapidez angular de B? 18. ¿De acuerdo? 18 radianes por segundo. Ahora, esto lo vamos ahora, vamos a fijarnos solamente en B. Y para B, vamos a aplicar, como está moviéndose con MCU, vamos a aplicar la fórmula del MCU. Tengo la rapidez angular, quiero el desplazamiento angular y quiero esto en un tiempo t igual a 30. ¿Ok? Reemplazamos, jóvenes. A ver, rapidez angular de B sería 18. Esto es igual. Ya para terminar, jóvenes, ya vamos a finalizar. El desplazamiento angular θ, que no conocemos cuánto vale, queremos conocer, entre el tiempo que vale, ¿cuánto, jóvenes?
30 segundos, porque te piden hallar la magnitud del desplazamiento angular. ¿Cuál es el desplazamiento angular? Teta. De la polea B al cabo de 30 segundos, o sea, cuando T es igual a 30 segundos. Y eso es bastante sencillo, ¿no? Sería teta es igual 18 por 3, 54 con un 0 más, 540. En este caso sería radianes. Alternativa a la letra A, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a pasar entonces, espero que haya quedado claro, a los problemas. 1, la letra B. 2, la letra A. 3, la letra A. 4, la letra A. 5, la A. 6, la B. Y 7, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Miren, acá también, acá hay para aplicar la ecuación de posición para el MSV, ¿no? Ya sabemos cómo proceder en ese caso. Muchas ¿Podría gracias, jóvenes, por su disculpe, atención. Si profesor, tienen algún ¿podría comentario, repetir alguna las pregunta claves, para por cerrar. favor? ¿Todo claro? Profesor, disculpe, ¿podría repetir las claves, por favor? Ujú. Ahí está. 1 la B, 2 la A, 3 la A, 4 la A de nuevo, 5 la letra A, 6 letra B y 7 letra A. Jóvenes, ¿todo bien entonces? Bueno, muchas gracias, jóvenes, por su atención. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.